Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Daisy Acosta, médico psiquiatra. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Así como el señor presidente ha conseguido que la República Dominicana sea el ejemplo a seguir, nosotros hemos podido conseguir, modestia y aparte, junto a este equipo de colaboradores, que SENASA sea el ejemplo a seguir dentro de la salud dominicana. Es gratificante que el INDOCAL sea quien le entregue la certificación de la norma antisoborno, y qué mejor con una institución que ha demostrado el gran resultado que ha impulsado esta gestión. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Daisy Acosta. Doctora. Encantadísima. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Tenerla hoy en el programa. Doctora, tenemos el mes del Alzheimer. Así es. La población, si bien es cierto que muchos estamos informados, otros no manejamos tanta información de qué es el Alzheimer. ¿Me podría iluminar un poquito sobre en qué consiste esta enfermedad? Claro que sí. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, no tiene cura y es una enfermedad mortal. Se ve más en personas mayores, es el factor de riesgo más importante, es la edad, pero no quiere decir eso que no veamos enfermedad de Alzheimer en pacientes jóvenes. Ya desde los 48 años he tenido pacientes con la enfermedad. O sea que se tiene el concepto errado de que es solamente una enfermedad de viejos y no es así. ¿Hay alguna condición genética que provoque la enfermedad o se sabe las razones por las que se origina? Mira, las enfermedades de Alzheimer de origen genético son las menos, solamente un 6%. Justo en Colombia hay una gran cantidad de familias, casi unas 800 familias, que tienen el gen de la presenilina 1. Ese es un gen determinístico, queriendo esto decir que si tú tienes ese gen te va a dar la enfermedad desde muy joven, porque la enfermedad de Alzheimer genéticas se ve mucho en gente joven y comienza a aparecer muy temprano. Ya a los 50 años tú estás totalmente demenciado. Y es una población muy linda en términos de que nos ayuda mucho a investigar, porque son personas que han visto a su mamá, a su papá, a su abuelo, a su tío, a su hermano, a su sobrino, a su primo con la enfermedad. Por tanto, se prestan mucho a ayudar con las investigaciones. Hay una gran investigación ahora mismo llevándose a cabo de una prevención primaria con un medicamento que tenemos las esperanzas de que pueda ser exitoso. Sí, y aparte de las condiciones genéticas, ¿por cuáles otros factores se pudiera producir esta enfermedad? Sí, como te dije, el factor de riesgo más importante es la edad, o sea que se ve esas enfermedades de Alzheimer esporádicas, se ven muchos en personas adultas mayores, esporádicas queriendo decir llegaron, salieron, no hay una causa específica, pero sí en todas lo que se piensa es que hay una alteración proteica de dos proteínas importantes llamada la proteína beta amiloide y la proteína tau. La proteína tau se hiperfosforila y la beta amiloide se corta en 42 aminoácidos, que resulta ser una proteína muy grande. Al ser tan grande, pues no puede ser metabolizada por la neurona y está en la intención de
de sacar ese beta amiloide del cerebro, pues lo que hace es que se daña el aparato energético de la célula y la célula muere. Entiendo. Entonces, a más muerte celular, pues más síntomas de la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales que uno en casa pudiera tener una alerta de que se trata de Alzheimer y no de un simple olvido por la edad o porque estoy muy distraída? La pregunta del millón. Sí. La número 1 es: nunca asumas que es la edad. Si tienes dudas de que se te están olvidando las cosas, pues averigua. ¿Por qué? Porque hay cosas tan simples como una pérdida de vitamina B12, de ácido fólico, que te pueden dar los síntomas de una enfermedad de Alzheimer y son cosas curables y que pueden no terminar bien. Un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, hay cientos de causas de demencias curables. Entonces, eso vale la pena visitar el médico desde que usted sienta lo que nosotros llamamos pérdidas subjetivas de memoria. Subjetivas queriendo decir que las sientes tú, que los otros a tu alrededor no se dan cuenta. Sí. Pero simples olvidos como se me quedó la llave, se me olvidó el celular. Oye, todo es un asunto de cantidad. ¿Qué tanto se te está olvidando el celular? Entiendo. ¿Qué tanto estás dejando las llaves? ¿Qué tanto dejaste el café prendido y se te quemó la greca? Sí. O sea, es un asunto de cantidad, de qué tantas cosas te están pasando. Y asumir y buscar ayuda, no asumir que es la edad. Y cuando ya uno está en esta etapa inicial, entonces se realizan estudios para Claro que confirmar sí. confirmar. ¿Y cuáles son estos estudios que deben realizar? Fíjate, lo primero es, a mí quien me da el diagnóstico es la familia. Sí. Oye, mami estaba funcionando muy bien, pero mami me llama cada rato y me dice lo mismo, me repite las mismas cosas. Es porque se le olvidó. O doctora, mira el celular. Yo tengo 10 llamadas de mami en 10 minutos. Entonces, eso es una señal clara de que algo anda mal. O mami está irritable, papi está irritable, pelea por todo, su personalidad ha cambiado, se ve perdido, se ve angustiado. Son síntomas que uno lo atribuye muchas veces a otras cosas, no a una enfermedad de Alzheimer, pero son los síntomas iniciales que debemos de estar muy alertas y escuchar a nuestros hijos. Muchas veces, mami, ¿qué pasó? Tú me quedaste de irme a buscar a tal hora y no llegaste, o ¿qué fue lo que pasó? O sea, escucha a los que trabajan contigo, a los que están contigo. Te ves perdida, ¿qué pasa? No lo tomes a mal, y busca ayuda, porque hay ayuda. Entonces, uno hace unos exámenes de laboratorio, como te dije, un hemograma, una rutina de laboratorio. Hay que hacer la B12, el ácido fólico, la homocisteína, que son todos factores de riesgo, colesteroles, triglicéridos, todos los factores de riesgo cardiovasculares, hay que buscarlo, porque hay que recordar que todo lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro. De manera que son dos órganos muy conectados y hay que buscar esas causas. Por supuesto, vas a hacer una neuroimagen, una resonancia magnética, si puede hacer una espectroscopía mucho mejor, y hay muchas otras pruebas sofisticadas que nos dan un diagnóstico más real, pero que no la tenemos disponible así de fácil en la República Dominicana. Doctor, y cuando usted tiene que dar un diagnóstico de estos a una persona, ¿cómo lo maneja? También muy buena pregunta. Me imagino que viene un miedo. No, fíjate, el miedo me da a no diagnosticarlo, a no hacerlo, a no descubrirlo temprano, a atreverme a decirle a la persona, tú estás bien, tú no tienes nada, vete por esa puerta, y que me lleguen 4 años después demenciados. Eso me da más miedo que dar un diagnóstico. Y uno sabe dar un diagnóstico. Mira, te estás perdiendo memoria, tú no tienes que dar un nombre, tienes una enfermedad de Alzheimer, no es necesario, porque eso impacta, pero tienes una pérdida de memoria, tenemos que cuidarte, no queremos que pase de lo que es un deterioro cognitivo leve a una enfermedad de Alzheimer, por tanto vamos a medicarte, vamos a estudiarte. La persona lo entiende muy bien. Tú hablas con las familias y eso es menos riesgoso que tener miedo al diagnóstico, que es lo que pasa la mayoría de las veces. No das un diagnóstico y te llegan 4 años después
Exacto. Que cuando ya no puedes hacer nada. ¿Y qué tanto se puede hacer en esta etapa temprana? ¿Hay una forma de minimizar al máximo el Alzheimer o simple y llanamente es un escalón para hacer más largo el trayecto hacia una demencia o sea, algo mortal, como mencionó anteriormente? Así es, mira, una vez una enfermedad de Alzheimer da síntomas, Sí. es porque tiene años, que esa degeneración, que esa proteinopatía amiloide beta ya ha comenzado. Entonces, cuando Sí. da síntomas, los medicamentos y los tratamientos que tenemos hasta ahora disponibles, lo único que hacen realmente es retrasar el proceso de la enfermedad, porque no hay para atrás, o sea, no hay recuperación de la misma. Sí. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Un paciente con demencia puede vivir 15, 20 años con la enfermedad. Tú simplemente como médico lo acompañas a él y a sus familiares en el camino. Y pueden vivir bien, con un buen diagnóstico, con el soporte familiar requerido y con las cosas que hay disponibles. Sí, ¿el tratamiento es solamente medicamentos o hay una parte de terapia que también el paciente debe recibir? Yo diría que la terapia y el acompañamiento son la columna vertebral de esta enfermedad. La columna vertebral del tratamiento de esta enfermedad es enseñar al cuidador a cuidar y a llevar a cabo todo lo que conlleva esta enfermedad. Los medicamentos ayudan, pero la eficacia de los medicamentos que tenemos hasta ahora realmente es moderada, dejan mucho que desear. Pero las familias, empoderar a esas familias con un diagnóstico es la base del tratamiento. Aparte de que también hay la terapia cognitivo-conductual, la terapia ocupacional, son muchas, estableciendo una rutina, son muchas las cosas que si el familiar se empodera y conoce la enfermedad puede ser mucho más fácil, mucho más llevadera. Usted ha mencionado mucho los familiares. ¿Qué tan difícil es para un familiar empatizar con esta enfermedad o si sin embargo en su práctica se ha encontrado con todo lo contrario, los familiares que se han unido más a la persona que padece la enfermedad? Mira, es difícil, no importa qué y no importa cómo, porque es un proceso difícil. Y tú ves diferentes cosas cuando son los hijos que cuidan, o cuando es la pareja que cuida, o cuando es un cuidador por paga. Son todos cargas diferentes. Sí, claro. Por ejemplo, es muy gracioso, con las parejas les es muy difícil el cuidado, porque la pareja no puede entender que su mujer, su marido de 30, 40 años, que dice que no lo conozca, que les repita lo mismo todas las veces, que le diga, ven que hay un hombre acostado en esa cama que yo no sé quién es. O sea, es muy difícil para esa persona. Y aparte de que esa pareja, todo lo que hace es tratar de traer al cuidador a su terreno, de volverlo, de rescatarlo. Pero ¿y cómo va a ser que tú me preguntes eso otra vez? Ya tú me lo has dicho 500 veces. O sea, pero es tratando de rescatarla, o rescatarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Entonces le es mucho más difícil entablar eso. Con los hijos es un problema por la razón de que cuando esto llega, quien cuida normalmente es una mujer que está todavía comprometida en levantar su familia, todavía está trabajando. Es una sobrecarga enorme, claro. Muy, muy, muy difícil. Aparte de que tiene que bregar con la persona que esté enferma, ya sea el papá o la mamá, pero también en cómo el papá o la mamá están manejando la enfermedad del otro. O sea que se vuelve un caos. Yo le llamo crisis familiares tipo Alzheimer. Aparte de que casi siempre le toca a un hijo. Los otros dicen, ay, yo no puedo ver a mami así, yo no puedo ver a papi así, yo mejor no voy porque yo no puedo. Pero llegan el domingo, pero mami huele a pipí, o mami no está bien peinada, mami no está bien arreglada. Pero hay un solo que lleva la carga de toda la situación. Hay un solo que lleva la carga de la situación, lo que hace todo muy, muy difícil. Por eso está la Asociación Dominicana de Alzheimer, por eso se fundó la misma, para apoyar a esos familiares, para enseñarlos a cuidar,
para ayudarlos a llevar de la mano a esa persona, a ese enfermo. ¿Y de qué forma ayuda la Asociación de Alzheimer a la Formando población? cuidadores. Sí. La Asociación de Alzheimer da curso de cuidadores, justo acabamos de tener uno en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde se le enseña a la persona a cuidar, qué hacer en los diferentes estadios de la enfermedad. También llevamos a cabo programas de concientización. Eso es muy importante porque la gente no está concientizada. Y cuando digo la gente, incluyo a los médicos. Hay muchos médicos que no están concientizados, que no diagnostican una enfermedad de Alzheimer. La diagnostican cuando la diagnostican los vecinos, porque ya están lo que nosotros llamamos los síntomas neuropsiquiátricos, que es cuando ya la persona no duerme de noche, vocea, pierde control de esfínteres, o sea, cuando ya la enfermedad está obvia. muy avanzada. Claro que sí. Entonces es importante concientizar, desestigmatizar la enfermedad. La enfermedad es un estigma, la gente la esconde. Entonces, eso hace mucho más difícil el cuidado. Sí, claro, es verdad. Doctora, ¿y cómo ayuda la asociación con la concientización? Aparte de los programas que ya tienen, ¿hay una parte donde los familiares también necesitarían una terapia también para poder ayudar a los familiares? Mira, con la concientización ayudamos, tú me estás ayudando a concientizar ahora mismo. Sí, claro. La prensa, la divulgación es tan importante y por eso agradezco el que me hayas invitado y agradezco el estar aquí hoy para poder llegar a la población. Pero la asociación también ayuda a los familiares a entender que necesitan ayuda. Cuando te sientas sobrecargado, cuando un familiar se sienta sobrecargado, debe de buscar ayuda porque se ha comprobado ya estadísticamente que una persona que cuida a una persona con demencia tienes 3 veces más chances de enfermarse físicamente que lo que tiene una persona que cuida a otra con otro tipo de enfermedad. Porque le baja bastante la defensa. Claro, y la depresión es alta, muy alta en los cuidadores, de manera que el cuidador tiene que cuidarse. Si el cuidador no se cuida, no puede cuidar, porque todo se va abajo. Todo se va a pique. ¿Y cuántas etapas tiene el Alzheimer? Porque me imagino que tiene su clasificación y va degradándose hasta la parte mortal que usted mencionó. Claro que sí. Mira, la enfermedad de Alzheimer tiene 7 estadios realmente, divididos entre A, B y C. O sea, son muchos estadios, pero para el público nosotros los dividimos en leve, o ligera, moderada y severa. Sí. Es la etapa ligera, es la etapa en que el paciente tiene pérdida de memoria reciente. Esa memoria que entramos a la casa con la llave en las manos, pero sonó el teléfono, soltamos las llaves y adiós llave, la vamos a encontrar. Entonces, esos son los estadios iniciales, la irritabilidad, esos cambios de personalidad, las cosas se nos hacen, hacemos las cosas, pero se hacen mucho más difíciles. Y ya ese estadio moderado, cuando ya el paciente comienza a desorientarse, ¿dónde estoy? Me perdí, estaba manejando y me perdí, si es derecha o izquierda, esa desorientación. Y ahí comienza la pérdida de los esfínteres. Ese ya sería, primero el esfínteres urinarios, ese sería como el final de esa segunda etapa. Entiendo. Entonces se entra ya esa etapa tardía en la que el paciente ya comienza a tener problemas para caminar, problemas para deglutir, problemas, ya el paciente que se va encamando, ¿verdad? Y nosotros lo llamamos cuando se pierde todo, porque realmente se pierde todo. Y finalmente llega la muerte, una enfermedad larga, desde 2 hasta 20 años, y normalmente la causa más importante de muerte son las neumonías por aspiración. Entiendo. Y los problemas cardiovasculares que vienen, como tú sabes, de un paciente encamado. Sí, claro. ¿Cuáles son los olvidos que tiene una persona que tiene Alzheimer? ¿Son algunas memorias, o sea, recuerdos en específico o se va todo? Al fin y al cabo se va todo, pero al inicio es esa memoria reciente. La memoria reciente es la memoria de trabajo con la que nos manejamos día a día. Y el paciente comienza a ponerse inseguro, porque ¿qué nos da seguridad, doctora? Recordarlo la todo, memoria, cerré la puerta, cerré Sí. el carro, apagué la estufa, y eso me hace sentir segura. Pero cuando yo ando constantemente no sabiendo si cerré el carro, si cerré la estufa, si cerré la puerta, así ¿qué he hecho? Viene la inseguridad. ¿Y eso qué hace? Que te vas pegando del que cuida.
del que está al lado tuyo, se hace imprescindible Sí. porque esa persona se va volviendo tu memoria externa. Entonces el cuidador se ahoga porque, o sea, es constantemente que lo busca, Sí. porque sin él, sin ella, esa persona se siente muy insegura. Y esos son los... Pero eventualmente se van borrando otras memorias. Llega la memoria con que no estoy en mi casa, me quiero ir a mi casa. Quiero ver a mi papá y a mi mamá, y a lo mejor se murió papá y mamá hace 40 años. Sí, claro. Que se murió papá y mamá, es como si fuera, pero a mí no me lo han dicho. Y comienza esa persona a llorar constantemente porque mami se murió, a mí no me dijeron nada. Entonces, ya comienza a olvidarse de la pareja, a olvidarse de sus hijos, y se olvida de todo. Realmente se pierde todo, realmente. Sí. ¿Hay personas más propensas a tener Alzheimer, ya sea por asunto de el sexo, aparte de la edad que ya mencionó? Claro que sí. Nosotras las mujeres somos más propensas a tener enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Número uno, porque vivimos 7 años más que los hombres. Por tanto, y como dije ahorita, que la edad es el factor de riesgo más importante, sufrimos más de la enfermedad. Aparte de que el factor vascular es muy importante, doctora. Y sabemos que cuando nos llega la menopausia, a nosotros los estrógenos se nos van de pique constante. Entonces, eso hace que el endotelio vascular, esa parte interna de los vasitos sanguíneos, sufra. Y eso va haciendo que esos vasitos sanguíneos del cerebro se vayan dañando. Se pueden formar microinfartos si usted tiene el colesterol alto, la presión alta, todos esos factores de riesgo. Entonces, eso contribuye al factor neurodegenerativo y te hace más propenso a tener la enfermedad. Hay otros factores genéticos que no son determinísticos, sino factores de riesgo, como la ApoE4, la apolipoproteína E4, que transporta colesterol. Esa es una proteína que si usted la tiene la 4 de ambos padres, usted tiene un 50% de chances más de padecer esa enfermedad que la población en general. O sea que, pero lo más importante, doctora, son los factores de riesgos. Por eso yo le digo a la gente, chequense los colesteroles, los triglicéridos, la hipertensión, pónganse zapatos, salgan a caminar, pónganse unos tenis, coma sano. Estamos ahora haciendo un estudio que se llama la TAM Fingers. Son 5 intervenciones que estamos haciendo. Una es de ejercicios físicos, la otra de ejercicios cognitivos, la nutrición, de acuerdo a la dieta MIND, que es parecida a la dieta mediterránea, que es la dieta que ha probado ser más saludable para el cerebro. La intervención médica y la intervención de socialización, son esas 5 intervenciones. Porque, doctora, ¿cuánto nos enseñó el COVID? De lo importante que es socializar. Sí. El ser humano no se hizo para vivir solo. Y el deterioro cognitivo ha sido muy importante por el COVID mismo y por la encerrona, como yo le digo, la enfermedad del confinamiento. Nos dejó mucho deterioro cognitivo. ¿Qué tanto afectó este encierro del COVID a los pacientes con Alzheimer, doctora? Porque esa es una parte como que está oculta. No, doctora, están saliendo datos. Están saliendo ahora los datos. Claro, están saliendo datos. Lo primero es que creíamos que el COVID, por la barrera hematoencefálica, no podría penetrar el cerebro. Y sí lo va pero a se ha hacer. visto que sí, que entra al bulbo olfatorio. Entonces no sabemos a largo plazo qué estas cosas puede producir. Al entrar al bulbo olfatorio, por eso es la anosmia y la falta de sabor que produce el COVID, la falta de olor. O sea que todas estas cosas va a tener... Y he visto mucho deterioro cognitivo post-COVID. Pacientes que estaban más o menos estables se han ido a pique. Pero no solamente eso, los adultos mayores sin COVID, que tenían su carrito, que iban a su iglesia, que hacían sus compras en el supermercado. El COVID les quitó eso y no han podido volver de nuevo a reengancharse, porque para una gente joven es fácil, pero para un adulto mayor reintegrarse a la vida es muy duro, es muy difícil. ¿Qué puede alterar a un paciente con Alzheimer? O sea, ¿cuáles serían esos picos donde pudiera sentir mucha frustración o sentirse fuera de lugar en algún momento? Mire, doctora, una de las cosas importantes es cuando el paciente con Alzheimer se confronta a cosas que hacía antes y que de pronto ve, ¿y por qué yo no puedo hacer esto? Por ejemplo, una persona que le encantaba jugar dominó y de repente se sienta
frente a sus amigos a jugar dominó y las fichas se le hacen desconocidas, no sabe qué hacer con ellas. Sí. Eso puede producir una reacción catastrófica. La bulla, mucha gente hablando juntas, los altera. Por eso le digo a los familiares, a los hijos que tienen sus padres con esta enfermedad, no vayan todos juntos, vayan poco a poco. Un día va uno, un día va otro, y así no están solos y se evitan una reacción catastrófica que pueda tener. Los mismos test cognitivos que le hacemos a los pacientes, lo detestan. Muchas veces no quieren ir a tu consulta porque saben que tú le vas a preguntar todas esas preguntitas que para ellos es muy difícil, es tan simple como cuál es la fecha de hoy, en qué mes estamos, en qué año estamos, para ver la orientación. Se desesperan porque no saben. Y no pueden entender cómo ellos no pueden saber esas cosas. O sea que es muy complicada y hay muchas cosas que lo pueden alterar. Sí, doctora, lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero la voy a dejar con una pregunta. Ya cuando un paciente está en el estadio final, ¿cuál es el tratamiento per se que se tiene que llevar para prolongarle un poquito más su calidad de vida? Porque me imagino que ya en esta etapa los mismos familiares tienen que sentirse ya como en el clímax de tanto trabajo. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la doctora Daisy Acosta. Doctora, me quedé en la pregunta de ya en cómo se maneja el paciente ya en una etapa final, sobre todo cómo manejan los familiares esta etapa. Pues fíjate que cuando esta etapa llega, ya tú has agotado un duelo. Sí. Y el paciente se mejora conductualmente, porque ya la enfermedad venció. Entiendo. Ya la cognición está muy bajita, por tanto ya esa defensa, esa lucha que el paciente presenta con la enfermedad, que son los síntomas neuropsiquiátricos, que esos son los síntomas que dan carpeta, ya pasó. Entonces el paciente se vuelve dócil, va donde tú lo llevas, te obedece, y es un paciente que eventualmente se encama, y aunque es más penoso, el familiar lo puede manejar mejor. Ya es un servicio de enfermería, de cuidado, de cambiar un pañal, de alimentarlo, es más fácil el cuidado. No deja de ser menos doloroso, porque ya en ese estadio ya el paciente ha perdido la capacidad de comunicarse, no se puede comunicar, es un paciente que las necesidades básicas de la vida diaria las ha perdido todas, igual que las actividades instrumentales de la vida diaria. Por tanto, es un paciente que es más bien un cuidado de enfermería. Pero déjame decirte que la mayoría de esos pacientes que hoy ya son 80, 90 años, ¿cómo cuidan? Qué diferente a las esposas, esposos de ahora. Se les sientan al lado el día completo para acompañarlos, para agarrarle la mano. Todo lo que hacen es con sus parejas. Ya eso no se ve en estos momentos, pero aquella época lo que yo puedo ver es esa dificultad de despegarse de ese enfermo que ya está encamado.
Acaba de mencionar algo muy importante, y es que antes había más empatía y más se involucraba más la familia. ¿Qué pasa con un paciente que tenga Alzheimer y simple y llanamente los familiares desaparecen y se encuentra solo en ese momento? ¿Cómo se maneja eso? Mira, nosotros hacemos investigaciones en los sectores de Villa Francisca, San Carlos, zona colonial, y ahí vemos que un 16% de estos pacientes viven solos. ¿Y quiénes los cuidan? Los vecinos, señores. Es una de las bellezas de nuestros mundos todavía. Sí. Los niños cuidan. Hemos ido a casas donde hay niños de 7 u 8 años que son dejados con la abuelita en lo que la mamá va a trabajar. Sí. Y los vecinos cuidan, cuidado que Juancito va por ahí, no se vaya a caer, mire Juancito este plato de comida. O sea que esas son bellezas que todavía podemos ver en nuestra población, en nuestra gente solidaria. Pero por supuesto, llega un momento en que el vecino no puede ya con la situación. Claro. Entonces en esos casos pues siempre aparece personal de salud pública, que los vecinos avisan, recogen ese enfermo y pues lo sitúan en los hogares correspondientes, en San Francisco de Asís, por ejemplo, que es uno de nuestros hogares estatales más grandes, y se reubican esas personas. Sí. A veces es difícil. En nuestro país, ¿cuáles estadísticas se manejan de Alzheimer actualmente? Sí, mira, nosotros, como te digo, hacemos esas investigaciones ya desde el 98 en esos sectores de Villa Francisca, San Carlos, zona colonial, mejoramiento social y áreas aledañas. Y en ese sector la prevalencia de demencia es de un 26%, o sea, bastante alta. Sí. Perdón, no 26, un 12.6%, 26 es muy alto, sí. Un 12.6%, pero ahora conseguimos auspicio del National Institute of Health, y vamos a hacer la prevalencia a nivel nacional. Justo esta semana estuvimos reunidos Puerto Rico, Cuba y República Dominicana con la Universidad de Berkeley, que vamos a hacer ese estudio de la prevalencia de los 3 países del Caribe hispano para ver con qué contamos a nivel nacional. Sí, veo que están realizando muchos estudios, y lo cual es súper importante, pero me imagino que eso es buscando soluciones ante esta enfermedad. ¿Hacia dónde se dirige nuestro país actualmente con este asunto de cómo vamos a enfrentar el Alzheimer en un futuro? Mira, nosotros, la Asociación Dominicana de Alzheimer como sociedad civil, el Ministerio de Salud Pública, hemos luchado por años para obtener un plan nacional de demencia para enfrentar esta problemática. Y este plan nacional fue lanzado en junio 2020 en plena pandemia. O sea que ese plan está diseñado, está en salud pública, y créanme que la Asociación Dominicana de Alzheimer no se va a estar tranquila hasta que ese plan salga a la luz, sea financiado y sea implementado. O sea que ya el camino está labrado, solo necesita que se inicie. Claro, y tenemos una ayuda inmensa del sector de salud mental a nivel del ministerio. O sea que yo pienso que por ahí podemos avanzar. Sí. Ahorita también mencionó que no tiene edad, en verdad, el Alzheimer. Así es. ¿Cuál ha sido el paciente más joven que usted ha tenido, que ha venido con Alzheimer? Porque es verdad que nos descuidamos mucho en la casa pensando que es un olvido leve, y ya hay que abrir y cuidarse más. Claro. Y sobre todo después del COVID entiendo que hay que cuidarse más. Claro. El paciente más joven que yo he tenido es una mujer de 48 años de edad que tenía un niño de 10 años en la casa. Eso es un caos, porque con lo que brega una persona de esa edad es muy diferente con lo que brega con los issues, ¿verdad?, de una etapa ya tardía de la vida. Y causa muchos problemas, como por ejemplo, que el esposo me diga, doctora, y se me sale embarazada. Son cosas que tú dices, ¿cómo? Es verdad, es una realidad que puede pasar, que puede suceder. Son casos muy penosos, y este niño, por ejemplo, que lo recuerdo muy bien como ahora, tenía vergüenza de llevar a los amiguitos a la casa, porque no sabía cómo mami se iba a comportar. Sí. Entonces, eso trae muchas consecuencias que hay que manejarlas y que hay que sacarlas a la luz. Hay que quitar tabúes. Quitar tabúes. Sí. Mira, otra cosa,
que gracias a Dios que hablas de tabúes. Sí, claro. Tú sabes que formamos en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña el Banco Nacional de Cerebros de la UNFU. De la UNFU. No es de la UNFU es la casa de ese banco, pero es de la nación, para que las personas se quiten el tabú de donar un cerebro. Donar un cerebro post-mortem, después que tú mueres, es el acto de amor más lindo que tú puedas hacer para los pacientes con las enfermedades neurodegenerativas. Sí. Así es que firme una intención de donar, donen sus cerebros al banco para estudiar, para estudios científicos, y nosotros poder contribuir al descubrir las causas de esta enfermedad. Sí, ha mencionado varias investigaciones que se están realizando con respecto al Alzheimer, y mencionó una en particular de un medicamento. ¿Podría abundar un poquito más sobre esta investigación? Sí, fíjate, ese medicamento que salió, nosotros no estamos trabajando en eso, pero fue un medicamento aprobado por la FDA que se llama el aducanumab. Sí. El aducanumab son anticuerpos monoclonales que atacan directamente la amiloide, esa proteína de la que hablaba, que produce la enfermedad. Entonces, eso es una inyección que se pone endovenosa, mensual, y su trabajo es realmente ir al cerebro, y vamos a decir que esos anticuerpos pues se comen el amiloide del cerebro. Pero ¿qué pasa? Que al comerse el amiloide del cerebro, de esos vasitos sanguíneos, muchas veces rompen el vasito, desgarran partecitas y se producen sangrados. Entiendo. Entonces se ha complicado, son complicaciones severas e importantes. Sí, claro, claro. Entonces, por ejemplo, aquí no está, en lo mismo Estados Unidos tú no lo puedes adquirir en cualquier farmacia, tú tienes que ir donde un médico especialista que te va a sacar un líquido cefalorraquídeo para asegurarse de que es una enfermedad amiloidea, porque es un tratamiento dirigido al amiloide, por tanto no lo puedes poner simplemente porque yo creo que es una enfermedad de Alzheimer, sino es un antiamiloideo, y ese medicamento se pone, por ejemplo, por un año y limpia el cerebro de amiloide. Pero hasta ahora no se ha traducido eso en mejoría clínica. Eso le iba a preguntar, el paciente hasta dónde regresa hacia atrás. Entonces, ¿qué yo pienso de esto? No es un medicamento que yo recomendaría. Sí, claro. Pero sí yo pienso que es un paso importante a que grandes cosas puedan venir y se puedan desarrollar. Sí. En su experiencia, ¿cuáles serían los tratamientos que usted recomendaría 100%, tanto para el paciente como para los familiares sobrellevar esta enfermedad? Fíjate, para la memoria per se, para la parte cognitiva de la enfermedad, lo que hay en el mercado aprobado y que sabemos que no tiene consecuencias mayores en términos de efectos laterales, son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina. Son los dos medicamentos que realmente hay aprobados en el mercado. Después hay otros como el piracetam, que lo usan mucho, la aceticolina, que son precursores de la acetilcolina. Entonces, pero se ha visto que los precursores realmente no son efectivos, por tanto, si tú vas a recetar algo, vamos a recetar aquellos que han tenido evidencias de eficacia clínica, aunque sea moderada. Y para esos síntomas neuropsiquiátricos no hay nada aprobado por la FDA. Todos los usamos, como son los antipsicóticos atípicos, como son los antidepresivos, como son muchas veces los sedantes, pero no están aprobados. Uno lo usa off-label. Para ayudar al familiar y ayudar a los pacientes. Viene el 21 de septiembre. Sí. ¿Qué significa el 21 de septiembre para esta enfermedad? Septiembre es el mes mundial del Alzheimer, y dentro del mes mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, ha sido proclamado por la Organización Mundial de la Salud como ese día para concientizar a la gente, a la población, a la prensa, a los médicos, a todo el mundo sobre esta enfermedad. La Asociación Dominicana de Alzheimer todos los años, desde el año 98, hace una caminata que va desde la puerta del Parque Independencia hasta el Parque Colón. Ahí hacemos una bulla, ¿verdad? Vamos con globos, con camisetas que hablan del Alzheimer, llevamos un micrófono, le preguntamos a la gente qué es la enfermedad de Alzheimer.
Muchas veces nos dicen, eso es un pelotero, eso es una ciudad de Holanda, de qué sé yo. Pero últimamente, en las últimas caminatas, ya la gente dice, no, eso es pérdida de memoria. Sí. Y la Asociación Dominicana de Alzheimer se siente sumamente orgullosa porque eso quiere decir que hemos hecho por lo menos un papel. Exactamente, que la información está llegando. Que la información está llegando. Entonces, cuando llegamos al Parque Colón, por supuesto, esto con la música de los bomberos que nos acompañan siempre, allá tocamos todas esas canciones del recuerdo, de aquella época de antes. Se premia a cuidadores que han sabido cuidar, se premian, hablan los médicos, ahí se reúne la prensa y realmente se hace un compartir. Sí. Brindamos hot dogs, galletitas, helados, así es que acompáñennos este 21 de septiembre a las 4 de la tarde en la puerta del Parque Independencia. Los estamos esperando. El Parque Independencia está muy bien, doctora. Tiene que ir, doctora. Sí, voy a acompañarla, de verdad que sí. Doctora, aparte de la caminata y las campañas que tiene la Asociación de Alzheimer, ¿cuáles otras campañas también pueden encontrar o dónde una persona que no tenga recursos puede recurrir cuando tiene pacientes con Alzheimer, que usted sepa? Mira, la Asociación Dominicana de Alzheimer yo diría que es el sitio inicial cuando usted no tiene recursos, porque quizás no es que le vamos a dar medicamentos, no es que le vamos a dar recursos, pero sí sabemos a dónde dirigirlos y hacia dónde orientarlos. Recuerda que las 3 especialidades que bregamos con esto son los geriatras dominicanos, que por cierto también tienen otra caminata. Sí. Los neurólogos, por supuesto, es una enfermedad del cerebro, por tanto los neurólogos están a cargo, y los psiquiatras por la cantidad de síntomas neuropsiquiátricos que la enfermedad presenta. O sea, entre todos podemos realmente ayudar a aquellos que no tienen. Y saber dirigirlos hacia dónde. Hacia donde tengan la ayuda, o sea que siempre van a encontrar ese apoyo, que no es que están solos. 544-1711 y 544-1731, Asociación Dominicana de Alzheimer, junto a ti para apoyar. Otra pregunta que le quería hacer, doctora, que he visto que es una enfermedad que se podría considerar una enfermedad mental, pero sin embargo afecta órganos hasta llevar a un paciente a la cama. Claro. ¿Por qué sucede esto? ¿Es por el miedo que tiene el paciente de hacer cosas o porque sí se va degenerando todo con el tiempo? No, es porque el cerebro, esas 3 libritas que pesa ese órgano que tenemos en nuestro cuerpo, dirige todo lo que hacemos. Entonces, a medida que eso se va degenerando en el área específica, esa área va perdiendo. Si es en el área del lenguaje, que se van perdiendo esas neuronas, usted va perdiendo lenguaje. Primero usted no encuentra palabras. Usted quiere decir, usted le pregunta, ¿qué es eso? Y la persona dice, eso es, mire, yo tengo uno. Eso es, pero la palabra reloj no sale. Y de ahí se va perdiendo el lenguaje hasta que la persona pierde la capacidad de hablar. Entonces, la capacidad de caminar también se pierde porque todas las neuronas de la corteza se van degenerando, se van perdiendo. O sea que dependiendo del área de la neurodegeneración, aparecen todos estos síntomas aparatosos. Sí. ¿Un paciente con Alzheimer puede tener estadios de agresividad? Sí. Pero no quiero con esto que crean que todos los pacientes con Alzheimer son agresivos. Un paciente con Alzheimer, si usted le cerró una puerta para que no se salga y él quiere salir, se le va a poner agresivo, se va a enojar. Sí. Si él dice que se quiere ir a su casa porque se siente que no está en su casa, aunque esté en su casa, y usted se empecina en decirle, esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa, óigame, usted le está diciendo mentiroso, porque para él no está en su casa. Entonces se te va a enojar también. Por eso la importancia de educar al cuidador y de que sepa cómo manejar, o que te diga ladrona, porque cogió una cosa y la escondió, y después no la encuentra y diga, me la robaste. Sí. Entonces todas esas cositas hay que saberla manejar para evitar la agresividad. Sí. De la misma manera, todo va a depender de la personalidad premórbida de la persona. Si esa persona antes era agresivo, antes era celoso, va a ser más celoso y va a ser más agresivo
durante el curso de su enfermedad. Entiendo. Pero hemos hablado mucho de educar al cuidador, pero hay una sociedad también que se puede encontrar un día con un paciente con Alzheimer perdido. ¿Cómo nos damos cuenta que esa persona tiene Alzheimer al momento de encontrarla? Que mira cuánto se está viendo ahora. Sí, a claro. cada rato sale, esta señora salió de su casa y se perdió y no se encuentra. Y salen las noticias. Claro. Mira, lo primero que yo recomiendo es que le pongan una pulsita con sus nombres, porque por más que tú lo cuides, oye, se te salen porque se quieren ir a su casa y se van. Sí. Entonces con sus nombres, diciendo que tiene Alzheimer, identificándolo. La gente no lo hace por el estigma de la enfermedad. Exacto. Pero no, es peor que se te pierda tu familiar. Y si los bomberos, otra sociedad muy importante de concientizar, los policías, los bomberos, para que ellos sepan que una persona que está llorando, que dice que está perdida, que no sabe dónde está su familia y que no te sabe dar la dirección, sospeche de un Alzheimer de inmediato. Entonces todas esas cosas son importantes. Y como sociedad, ¿cómo podemos manejarlo al paciente desde el momento? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder ayudarlo? Seguridad, brindarle seguridad. Señores, decirle a un paciente con Alzheimer que está perdido, que está agresivo, todo está bajo control, todo está bien. Eso porque lo que necesita es seguridad, se siente inseguro, el mundo alrededor de él es totalmente desconocido. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que brindar, seguridad. Y lo demás va a fluir mucho más suave. ¿Estos episodios de Alzheimer, cuando se pierde una persona, son por momentos o generalmente se tarda en volver a recuperar o volver a su centro de la memoria de quién es y hacia dónde debe ir? Fíjate, no es que el reconocimiento a persona, hacia quiénes son ellos, es una de las últimas cosas que se pierde. Entiendo. Pero el conocimiento del entorno, el conocimiento de la otra persona, pues se pierde primero. Aunque ellos sepan quiénes son ellos, podrían no saber quiénes son los demás a su alrededor. Sí. Y eso causa muchos problemas. Mucho Pero miedo. eventualmente se desconocen a ellos mismos. Y si se ven en el espejo, hablan con ellos en el espejo, como si ellos fueran otra persona. Entonces de ahí la importancia de cuando eso llega, tapen los espejos, eviten esos malos momentos. Sí, claro. Pero me refiero a cuando lo encontramos en la calle, esa persona perdida que no recuerda dónde está su casa. ¿En algún momento puede que lo vuelva a recordar o ya así en esa etapa Muy difícil. es muy difícil? Es muy Simple y difícil. llanamente es ayudarlo a encontrar a su familia. Cuando esos pacientes ya llegan a ese punto de que se pierden y no se encuentran, es muy difícil que puedan recuperar el que yo sé dónde vivo y mi dirección y ese tipo de cosas. Por eso es que hay una alta incidencia ahora de personas que no regresan a casa luego de que salen con esta enfermedad. Así es. O sea que hay que tener mucho cuidado y siempre vigilancia 24/7. Sí. Tienen que estar acompañados. Doctora, ¿y no hay un patrón donde estas personas puedan refugiarse para sentirse seguros luego de salir a la casa? O quizás recuerden el parque donde me sentía seguro porque jugaba con mis padres, o una casa materna de hace muchísimo tiempo. No, es que ellos dicen que se quieren ir a su casa, que quieren ir donde papi y mami. Tú los llevas a su casa materna y también están perdidos. Ahí mismo dicen también, me quiero ir a mi casa. Ellos se quieren ir a un lugar seguro, en un lugar donde ellos se sientan que pertenecen, pero es que desconocen su entorno. Sí. Y al desconocer su entorno, pues aquí no es, es en otro sitio, sitio. ¿Y por qué sucede que a veces estos pacientes tienen algunos momentos de lucidez, a pesar de que se fueron? Eso es muy bueno porque eso conlleva que tú dices, me está manipulando porque míralo ahora cómo está. Sí, por eso le hago la pregunta, porque algunas veces dicen, me acaba de recordar, y es como una alegría que siente la familia y piensan que eso va a durar, pero de repente regresan a su estado anterior. Exacto. Por ejemplo, un paciente puede recordar, hay muchos pacientes que los días de cobro saben cuándo son los días de ir a cobrar y dicen, sí, él no sabe de nada ni conoce nada, pero el día que tiene que ir a cobrar los chelitos, ese día nos vuelve loco porque hay que ir a cobrar. ¿Y cómo sabe esa persona? Fíjate, es que las neuronas que te quedan se concentran en esas cosas que son importantes para ti. Entiendo. No para el otro, pero sí para ti. Entonces, eso es de las últimas cosas que se pierden. Yo tenía una paciente que hasta el final de sus días mencionaba los nombres de sus 3 hijos. Todos los días ella se la pasaba fulanito, fulanito y fulanito.
fulanito, porque ella dice, yo no puedo olvidar a mis hijos. Sí. Y ella hacía eso como una oración. Tú te vas, por ejemplo, a un paciente que está en una etapa muy avanzada y tú entras rezando, creo en Dios Padre Todopoderoso, y de repente tú oyes una persona que ni habla ya, creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, porque es una memoria muy aprendida, Sí. es una memoria muy entramada en todos esos circuitos cerebrales, y es de las cosas que se olvidan menos, porque están muy ensayadas. Entiendo. Doctora, yo quisiera que usted le deje una recomendación a la población con respecto al Alzheimer y que nos repita otra vez más la caminata. Muy bien. Pues miren, con el Alzheimer no asuman que sus olvidos, tampoco es meter miedo y que todos los olvidos son Alzheimer, para nada. Pero si usted siente que se le olvidan las cosas, busque ayuda. Averigüe si es algo que usted puede corregir y corregir a tiempo. Y cuando su familiar se olvide de las cosas, tampoco asuma que es porque está viejo, que es por vejez. Eso es importante. Y para recordarte la caminata, pues tenemos esa caminata que hacemos todos los años, una caminata de concientización a la población, y es organizada por la Asociación Dominicana de Alzheimer. Es el 21 de septiembre, que es miércoles, a las 4 de la tarde. Yo sé que es una tarde de trabajo, pero dejen esos trabajos un ratico y ayúdennos a concienciar la población sobre esta enfermedad. Los esperamos allí. Doctora, si algún televidente quisiera contactarla, ¿dónde podría ir? ¿Dónde podría dirigirse? Porque me imagino que aquí el del Alzheimer puede que no lo recuerde, pero los familiares sí la van a necesitar. Sí, mi teléfono es el 809-687-9526. Te vas a reír, pero por un momentito se me olvidó mi teléfono. Eso, Gracias a Dios que me acordé rapidito. Sí, qué bueno, qué bueno. Así es, 809-687-9526. ¿Y dónde la podían contactar, aparte del teléfono, si desean ir directamente donde Exacto, la Avenida Independencia 157, Edificio Profesional GS, Consultorio 203. Es exactamente frente a la Clínica Abreu. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. De verdad que esto ha sido un mundo, porque el Alzheimer lo refería siempre en particular a un trastorno de la memoria, y no pensaba jamás que podía afectar hasta los otros órganos del cuerpo. Así es. Y de verdad que necesitamos más educación para que esas personas que se encuentran por allá perdidas puedan regresar a casa y nosotros servir de fuente para ayudarlas sobre todo. Gracias por haber venido hoy al programa, y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide la doctora Jessica Álvarez y vamos a la caminata el 21 de septiembre.